Hola, quinto grado, ¿cómo están? Bueno, en este video nos encontramos para seguir estudiando un poco más sobre ciencias sociales, ¿sí? Em, la clase anterior estuvimos, haciendo las sopas de letras. En la otra habíamos hecho un repaso de lo que habíamos visto hasta el momento, por eso la idea eh, de hoy es poder seguir avanzando, ¿sí? La última página que habíamos leído era la 219, donde explica, cuál fue el ejército, qué fue el ejército del norte, cuál fue la función que desempeñó y el derrocamiento del primer triunvirato. Entonces, vamos a hacer una lectura compartida de algunas páginas que siguen, que son las que les voy a mandar de tarea para que puedan leer. Por eso preferí hacerles este video para poder ayudarlos con la lectura y que sea más fácil aclarando algunas cuestiones, ¿sí? Vamos a empezar a leer entonces desde la página 220. La Asamblea del año 13. El segundo triunvirato convocó a los pueblos a enviar representantes a Buenos Aires para reunirse en una asamblea general, que se celebró en 1813, cuyo propósito era declarar la independencia de las Provincias Unidas y sancionar una constitución para el nuevo país. Pero enseguida se planteó un conflicto con los representantes de la banda oriental, quienes llegaron a la asamblea con instrucciones dictadas por Artigas sobre las decisiones a tomar: declarar la independencia, establecer una confederación de estados en la que cada provincia eligiera a sus gobernantes y que la capital no fuera la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades consideraron que ninguna provincia podía dar instrucciones porque la asamblea era autónoma. Esta discusión se relacionaba con las distintas ideas que tenían los diputados sobre la forma de gobierno a adoptar. Por un lado, los representantes de varias provincias, entre ellos los de Buenos Aires, querían establecer un gobierno centralizado o unitario. Por otro lado, Artigas y los representantes de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes buscaban organizar un gobierno federal. Es decir, consideraban que el nuevo país debía ser el resultado de un pacto de unión de todas las provincias y que éstas tenían la autoridad para nombrar a sus propias autoridades. Es decir, Buenos Aires, fíjense que quería tener el control de todas las provincias. Por eso proponían una forma de gobierno centralizado, ¿sí? En el que la provincia de Buenos Aires fuera la que tomara las decisiones por su provincia y por las demás provincias. Por eso esta posición era centralizada o de los unitarios. Y por otro lado estaba la propuesta del gobierno federal, que esta propuesta la apoyaba Artigas, recuerdan que al principio lo leímos, proponiendo, valga la redundancia, que cada provincia fuera autónoma y pudiera tomar sus propias decisiones, pero en consonancia con las otras provincias. O sea, que presentaran algún tipo de unión, respetando algunas normas generales comunes para todas las provincias, pero que cada provincia pudiera tomar también las propias y elegir a sus propios gobernantes. Por eso eran dos posturas que se estaban oponiendo. Finalmente, la Asamblea rechazó la incorporación de los diputados orientales, ¿sí? Y los representantes de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se retiraron. Diputados orientales, recuerden, los de la banda oriental, de la posición de Artigas, ¿sí? Como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes apoyaban esta forma de gobierno federal, se retiraron. La Asamblea no cumplió sus objetivos, pero sancionó un conjunto de leyes que aseguraban la vigencia de los ideales de la Revolución de Mayo. Entre ellas, la declaración de que todos los hombres eran iguales ante la ley, la prohibición de utilizar títulos de nobleza y la declaración de la libertad de prensa. La adopción, hasta acá, leamos. La declaración de que eran todos los hombres iguales ante la ley, ¿sí? Eso está claro. La prohibición de utilizar títulos de nobleza, o sea que los títulos de nobleza, habían caducado, y la declaración de la libertad de prensa, ¿sí? O sea, es decir, de poder expresar la opinión en, por ejemplo, un diario, ¿sí? La adopción de los símbolos nacionales, el himno, la escarapela y el escudo, ¿sí? Se iban a adoptar estos símbolos como símbolos nacionales. La supresión del pago del tributo por parte de los indígenas, ¿sí?
y la Declaración de la Libertad de los Hijos de Esclavas nacidos a partir de 1813. Bien. Además se estableció un nuevo sistema de gobierno central, el directorio, a cargo de una sola persona. ¿Sí? Volvemos a esto, a la forma de gobierno federal, a la forma de gobierno centralizado o unitario. ¿Sí? Recuerden, el poder está concentrado en un solo lugar y domina al resto. Entonces, este sistema de gobierno central estaba basado en el directorio, que estaba controlado por una sola persona. El primer director supremo fue Gervasio Posadas. Bien. La otra página nos vamos a ir a la banda oriental, Gervasio Artigas, ¿sí? El que estaba a favor del gobierno federal, o sea, que cada provincia fuera autónoma y pudiera tomar sus propias decisiones. En los enfrentamientos en la banda oriental influyeron la cercanía de Buenos Aires y las ideas de José Gervasio Artigas, que luchaba por la independencia pero cuestionaba la centralización del poder por parte de Buenos Aires. En 1811, Artigas ofreció sus servicios al gobierno revolucionario de Buenos Aires. La Junta envió tropas que con los revolucionarios orientales sitiaron la ciudad de Montevideo. Sin embargo, el primer triunvirato firmó un tratado de paz con realistas sin consultar al pueblo oriental, y Artigas, seguido por gran parte del pueblo, cruzó el río Uruguay haciendo territorio entrerriano, cruzó el río Uruguay hacia territorio entrerriano, hecho que se conoce como el éxodo del pueblo oriental. Esto es importante. Las diferencias entre Artigas y las autoridades de Buenos Aires se pusieron de manifiesto en la asamblea del año 1813, cuando los representantes de la banda oriental fueron expulsados, luego de que intentaran imponer las instrucciones de Artigas sobre los temas a tratar, ¿sí? Que es lo que estuvimos hablando hasta recién. El segundo triunvirato había vuelto a sitiar Montevideo, pero luego del rechazo de los diputados orientales en la asamblea del año 13, Artigas decidió abandonarlo. Por eso, el gobierno de Buenos Aires lo declaró traidor y enemigo de la patria. Poco después, el ejército porteño logró vencer la resistencia de Montevideo, que se rindió en junio de 1814. Bien, en 1815 Santa Fe se unió a la Liga de los Pueblos Libres, integrada por la banda oriental de Entre Ríos y Corrientes. Sus representantes nombraron a Artigas protector de los pueblos libres. Recuerden que Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, muy bien, y la banda oriental tenían la misma orientación, ¿sí? O sea, es decir, creían en un gobierno federal. Recuerden, cada provincia tiene su poder. Y lo nombraron por eso Artigas, que era como el representante principal de esta idea, protector de los pueblos libres. Esto provocó inconvenientes económicos. Las vías de comunicación entre Buenos Aires y las provincias del interior quedaron limitadas y se redujeron a las exportaciones de cuero por el puerto de Buenos Aires, ya que las provincias controladas por Artigas utilizaban otros puertos. ¿Sí? Importante, en 1817 la ruptura de Artigas con Buenos Aires fue definitiva. El gobierno central firmó con los portugueses un tratado que les permitió ingresar en la banda oriental. En 1820 las fuerzas orientales fueron derrotadas por los portugueses y Artigas se radicó en el Paraguay. Bien, vamos a seguir leyendo un poco más, ¿sí? El Congreso de Tucumán. Posadas, director supremo desde enero de 1814, declaró que Artigas era enemigo de la patria y organizó ataques a Santa Fe y Entre Ríos, que formaban parte de la Liga de los Pueblos Libres. Más tarde, en 1815, fue reemplazado por Carlos María de Alvear. Sus gestiones para poner al país bajo la protección de Gran Bretaña ante una posible reconquista de Fernando VII fracasaron y al poco tiempo fue depuesto y reemplazado por Ignacio Álvarez Thomas. El directorio, recuerden, el sistema de gobierno, ¿sí?, que representaba al gobierno centralizado, ¿sí?, o unitario,
no lograba imponer su autoridad sobre las provincias y en el norte la guerra contra los realistas se había perdido definitivamente. Álvarez Thomas convocó a las provincias a enviar representantes a San Miguel de Tucumán, donde se reuniría un congreso que debía proclamar la independencia y sancionar una constitución. El congreso comenzó a sesionar en marzo de 1816, sin la participación de los representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes ni de la Banda Oriental. Luego de meses de intensos debates, finalmente, el 9 de julio de 1816, los diputados declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A su vez, el Congreso designó a Juan Martín de Pueyrredón como director supremo y continuó sus sesiones en Buenos Aires. Poco después adoptó como símbolo patrio la bandera que Belgrano había creado en 1812, ¿sí? O sea que fíjense que aún así, habiendo conformado un congreso, estas tres provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, junto con la Banda Oriental, no estaban de acuerdo, ¿sí? Porque la forma de gobierno seguía siendo centralizada, ¿sí? O sea, es decir, que el poder estaba centralizado en Buenos Aires. Los diputados, sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo en la discusión acerca de la forma de gobierno. Algunos querían establecer una monarquía constitucional encabezada por un rey europeo o bien por un descendiente de los incas. Esta era la posición que defendía Belgrano. Otros deseaban instaurar una república federal en la que el gobierno estuviera repartido en tres poderes. Como no hubo acuerdo, la sanción de una constitución se postergó. O sea, vean qué difícil, ¿sí? Fue y es llegar a acuerdos, ¿no? En este caso, qué difícil fue llegar a una constitución que todavía, digamos, no quedó sancionada. En algún momento, más adelante, sí se va a sancionar. Pero fíjense, ¿no? Qué difícil es llegar a acuerdos. Ahora, si ustedes me preguntan, de todas las opciones que acá se proponen como forma de gobierno, la que me parece más alocada, por decirlo de alguna manera, es la de las personas que proponían una monarquía constitucional encabezada por un rey europeo. O sea, fíjense que en esta época veníamos de años de independizarnos de la monarquía española, porque era lo que queríamos, ser libres, ¿no? Tener nuestro propio gobierno. Y de repente había gente que quería que nos siguieran gobernando personas de otro continente que no habitaban nuestro suelo. Creo que es de las opciones la que me parece más como sorprendente, que me cuesta entender, ¿no? Pero bueno, así fue la historia. Bien, sigamos un poco más. Belgrano, fíjense, ¿cuál era la posición de Belgrano? Retomemos. Él creía en una monarquía constitucional, pero que en vez de que el rey fuera alguien de Europa, fuera un descendiente de los incas. De los incas, ¿por qué? Porque habitaron en su momento este territorio, ¿sí? Entonces, él creía que tenía que ser alguien de nuestro propio territorio el que nos gobernara. Bien, Belgrano y la monarquía moderada. El 3 de julio de 1816 se realizó una sesión secreta en el Congreso de las Provincias Unidas, en la que Manuel Belgrano, recién llegado de Europa, expuso la información que había traído de allí acerca de las formas de gobierno y la actitud de España frente a la Revolución. Años después, Tomás Manuel de Anchorena, presente en dicha sesión, relató en una carta a Juan Manuel de Rosas sus impresiones acerca de las propuestas de Belgrano. ¿Sí? O sea, Belgrano, cuando era joven, se fue a estudiar a España, ¿sí? Y volvió con diferentes estudios. Por más que después, obviamente, acá se acopló a lo que es el ejército y cumplió una función muy importante en las batallas. Pero, digamos, él había ido a estudiar a España, ¿sí? Entonces, tomando todo lo que él estudió, más cuál era la realidad de España en ese momento, hizo por escrito diferentes propuestas sobre variadas formas de gobierno. Entonces acá van a encontrar las propuestas. Bueno, contestando y acá las vamos a leer.
Contestando a las preguntas que se le hicieron por varios señores diputados, el citado general expuso todo lo que sigue: que había acaecido una mutación completa de ideas en la Europa, en el respectivo a formas de gobierno, que en el día se trataba de monarquizarlo todo, que conforme a estos principios, en su concepto la forma de gobierno más conveniente para estas provincias sería la de una monarquía temperada. Esto es importante, esto es lo más importante, lo vuelvo a leer. Que conforme a estos principios, o sea, los que nombró antes, en su concepto, la forma de gobierno más conveniente para estas provincias, o sea, las Provincias Unidas, ¿sí?, sería la de una monarquía temperada. Por eso en el título de la página es monarquía moderada, ¿sí? O sea, no una monarquía tan fuerte, sino una monarquía más controlada, ¿sí? Llamando dinastía de los incas por la justicia que en sí envuelve la restitución de esta casa tan inicuamente despojada del trono por una sangrienta revolución, que se evitaría para lo sucesivo con esta declaración y el entusiasmo general de que se poseerían los habitantes del interior. Voy a volver a leer, vamos por partes. Llamando dinastía de los incas por la justicia que en sí envuelve la restitución de esta casa tan inicuamente despojada del trono por una sangrienta revolución. ¿Qué quiere decir? Cuando nombra la dinastía de los incas, está nombrando a las personas incas que habitaron este territorio y que se les restituya, ¿sí?, el poder que ellos tenían sobre dicho territorio, que se les fue despojado por una sangrienta revolución, es decir, por batallas, ¿sí?, en donde murieron. Entonces, la propuesta de Belgrano es un gobierno con una monarquía moderada que sea representado por los incas, quienes tenían poder sobre este territorio, pero que por batallas sangrientas los mataron y perdieron el poder, ¿sí? Bien, después pueden leer la siguiente carta, pero yo quería leerles la primera porque me pareció que era la más importante, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la lectura de las dos últimas páginas, ¿está bien? Vamos a hacer una cosa, voy a cortar este video acá y voy a hacer uno último, ¿sí? Nos vemos en el próximo.